Amados, qué bendición, ya regresé, ya estoy de nuevo aquí con la radio y la imagen aquí frente a ustedes. De verdad que es una victoria que el Señor nos ha regalado. Tengo una dificultad aquí con el micrófono, pero bien, gracias al Señor. Estamos en el libro de Tito capítulo 2, libro de Tito capítulo 2. Quiero recordarles algo. A mí siempre que vamos a un texto de la palabra del Señor me gusta traer a memoria algunas cosas que de pronto no son trascendentes para la salvación, pero son muy buenas a manera de información. El apóstol Pablo escribió 14 cartas. Bueno, algunos teólogos dicen que 13 porque hay una duda en el libro de los Hebreos si la escribió el apóstol Pablo o no la escribió el apóstol Pablo. Yo creo que sí la escribió el apóstol Pablo, creo en lo que los eruditos dicen del estudio de la palabra y todo esto. Él escribió 13 y posiblemente 14, y dentro de esas 14 cartas hay unas epístolas que son a la iglesia, a lugares, a personas. Hay una carta que es a un amigo, la carta de Filemón, y hay 3 cartas que son cartas ministeriales o cartas a pastores, cartas pastorales se llama en teología. Y las cartas pastorales son las 2 cartas que él escribió a Timoteo, su hijo espiritual, al igual que a Tito, su otro hijo espiritual. Ahora, Pablo, en esa responsabilidad que tenía en estos días, tocaba algo del tema de una función apostólica, de lo que la función que hace un apóstol. Un apóstol siempre está pendiente y cuidadoso de lo que Dios le ha entregado y de los lugares que están siendo o están colocados bajo su responsabilidad. Por eso normalmente están visitando, hablando, ayudando, acompañando. No van a recoger los diezmos, pero sí van a visitar y a ver qué ayudan. Mucha gente cree que, o muchos se han equivocado en la interpretación del apóstol, que es una persona que va a recoger plata, es una persona que va a servir. La iglesia tiene un orden y el apóstol es un servidor, es un enviado del Señor a servir a la iglesia, es una persona muy útil en la iglesia. Y Pablo dejaba allí personas en los diferentes lugares, dejaba personas que estuviesen pendientes de la obra, estuviesen al cuidado de la obra. Y en muchos lugares, por supuesto, Pablo era muy bendecido, le bendecían mucho materialmente. Él tenía ministerios que le respaldaban o personas que le respaldaban en diferentes lugares y le enviaban ofrendas para sostener su ministerio, y por supuesto de eso también dependía su vida, sus finanzas, su vestido y su alimento dependía de eso. Pero Pablo en algunas ocasiones tuvo que trabajar y ayudar, y entonces allí mire, voy a leer antes de ir al capítulo 2, en el capítulo 1, en el versículo 5, le dice algo a Tito que a mí me gusta lo que el apóstol Pablo habla con ese hijo espiritual. Y dice en el capítulo 1, versículo 5, y lo voy a leer en el nombre del Padre y del Hijo y con la autoridad del Espíritu Santo, dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Entonces, Pablo, dentro de las cartas pastorales, Pablo deja a Tito en un lugar que es Creta. Y parece que había allí diferentes lugares o diferentes congregaciones, por lo que dice el texto. Había algunas congregaciones y por supuesto Tito tenía la responsabilidad del cuidado de las congregaciones. Mire la importancia que toma la palabra del Señor. La palabra del Señor me dice que nunca me dará algo que yo no pueda administrar. Él no me da más carga de la que yo pueda llevar. Y la carga no es solamente una dificultad, sino también la carga es administrar las bendiciones que Dios nos ha dado. Dios no le va a dar a una persona bendiciones que no pueda administrar. En alguna ocasión un ministro del Señor me dijo: pastor, yo le estoy pidiendo a Dios que me regale 10 buses. Yo dije: pues gloria a Dios por el sueño, por el anhelo, pero dentro de mí pensé: ¿y para qué querrá el hermano 10 buses? Él tenía o tiene una congregación de entre unas 80 o 100 personas, gloria a Dios por eso, posiblemente, o está ahí por ahí el promedio. Yo me puse a pensar: 10 carros, ¿cuál es el propósito? Y charlando le pregunté: hermano, ¿y cuál es el propósito de los 10 buses? Digo: no, es que cuando yo tenga la necesidad de salir con mis hermanos, con mi familia, con la iglesia, entonces los subo a los buses y nos vamos sin problemas, sin estar corriendo de aquí para allá, que el transporte, que el expreso, sino tener esa seguridad. Y ya, o sea, él quería esos 10 buses que todavía no le han llegado, no sé si se habrá seguido pidiendo eso, que todavía no le han llegado, pero los quería para el trabajo de la iglesia. Pero yo me puse a pensar el mantenimiento de esos 10 buses, los costos de esos 10 buses, de dónde iban a salir. Porque es que en muchas ocasiones
uno pide cosas y no piensa que esas cosas que uno está pidiendo por ser una persona que le han motivado a pensar en grande, y eso está bien, no piensa que eso que al Señor le da tiene que saberlo administrar, tiene que saberlo cuidar, porque Dios está pendiente de lo que nos da. Por eso nos dice que Él no nos da más carga de la que podamos llevar. Entonces allí es donde debemos tener nosotros muchísimo cuidado. Pedir al Señor de acuerdo a cómo es su voluntad, de pedir al Señor de acuerdo a cómo Él nos enseña, y eso pasa en todas las áreas de nuestra vida, hasta con nuestra ropa, en los detalles más mínimos debemos ser muy cuidadosos, porque es lo que el Señor nos entregó a administrar. Debemos tener mucho cuidado de nuestra esposa. La esposa hay que consentirla, hay que mimarla, hablarle palabras dulces, palabras agradables, palabras hermosas, porque estas palabras que yo le hablo a mi esposa siempre van a causar que ella sea cada día mejor, que ella sea más agradable. Estoy teniendo aquí una dificultad, confío que el audio ya les esté llegando bien. Que siempre ella tenga una palabra agradable y siempre ella tenga una palabra dulce, porque las palabras tienen poder y causan un efecto siempre. Entonces siempre, si Dios le entregó una esposa, usted no le mire los defectos a su esposa, usted mírala como una mujer hermosa, perfecta, agradable, acorde a lo que usted se merecía y era capaz de administrar. Usted tiene unos hijos, a esos hijos cada día, denles palabras dulces, palabras de amor. No se levante gritando, no se levante regañando, no se levante de mal genio porque de pronto no durmió bien lo suficiente en la noche. Ni los hijos, ni su esposo, ni su esposa tienen la culpa. A ellos se los entregó a usted el Señor para que los administre con sumo cuidado. A mí me agrada en cada lugar que voy cómo los esposos son amables con su esposa. Cuando yo salgo con mi esposa, tengo que coger un taxi o coger un bus, le doy la mano para que se suba al bus, le abro la puerta del taxi para que se suba al taxi, o cuando se baja del bus le doy la mano para que tengo que ser amable con mi esposa. Yo soy el responsable del cuidado. Eso hace parte de la administración que Dios me ha entregado. Lo que llega, nosotros no tenemos dos bolsillos, es su bolsillo y mi bolsillo. No, lo que Dios nos provee, ella es la que lo administra. Mi esposa lo administra porque tenemos un solo bolsillo y se compra, se trae, se vende, y ella sabe qué es lo que se necesita. Y si en algún momento yo quiero comerme un postre, por decirlo de alguna manera, yo voy y me como un postre. En muchas ocasiones salgo con mi esposa de la mano, con mis hijos, le digo caminamos, vamos, damos una vuelta, y si quieren un helado se lo compran o se lo compramos, nos acostamos en un parque. Todo eso hace parte de la administración que Dios me ha dado. Yo tengo separado un tiempo muy especial. En las mañanas usted me encuentra aquí en la congregación, porque esta señal se origina desde donde queda el templo. Estamos aquí en una cabina originada allí, aquí estamos en las mañanas. Si hay que hacer una o dos visitas, o hay que charlar con los hermanos del equipo ministerial que estamos aquí, charlamos con ellos. Pero en las tardes, mis hijos salen de estudiar y yo quiero dedicarle el tiempo de la tarde a mis hijos. Yo estoy con ellos acostado, yo estoy con ellos mirando una película, yo estoy con ellos escuchando la radio, yo estoy con ellos ayudándole a hacer tareas. Nos reunimos allí los cuatro con mis hijos pequeños, charlamos, hacemos tareas y disfrutamos, almorzamos todos, nos sentamos en el comedor todos juntos, charlamos, reímos, oramos, cantamos, me cuentan sus cosas, yo le cuento cosas de nosotros, y así pasamos una vida agradable delante del Señor. Las tardes para mí son sagradas con mis hijos mientras yo esté aquí en la ciudad de Bogotá. Soy parte o soy responsable de la administración de sus vidas, porque a mí me corresponde entregarle cuentas al Señor por eso. Y también en el ministerio soy responsable. Dios nos ha permitido que algunos hombres y mujeres de Dios, unos ministros del Señor, trabajen bajo nuestra cobertura. Entonces estoy siendo responsable de llamarles, de estar pendientes si necesitan un consejo, una palabra. Todo eso hace parte de una administración que Dios me ha entregado. Ahí alguna vez, en algunas ocasiones alguien se enferma y hay que irlo a saludar, hace parte de la administración. Me gusta cuando
Empezamos nuestras reuniones en el templo, que yo esté aquí, entonces pararme en la puerta, darle la mano a cada una de las personas que llegan, saludarlo, darle la bienvenida y llevarlo allí a un sitio, invitarlo a ubicarse en un sitio, en la silla. Y lo mismo cuando terminamos la reunión, me gusta darle la mano, si no a todos, a la mayoría de las personas, porque para ellos es muy importante. Por eso, de alguna manera, a mí me parece que tener una mega es algo peligroso, porque el pastor se vuelve casi que inaccesible, ya nadie lo puede saludar, ya hay un grupo de personas que le están guardando que no lo toquen. Yo creo que nosotros debemos darle la mano a nuestros hermanos, nuestra hermana, abrazar a la anciana, abrazar al joven, abrazar al niño, jugar con él, todo este tipo, porque nosotros los pastores somos como padres para la iglesia, no padres en el sentido religioso, sino como un papá. La iglesia tiene que ver como eso, es parte de la administración. Yo me imagino al apóstol Pablo, cuando él iba a visitar alguna de las congregaciones, yo me imagino saludando a las ancianas, a los ancianos, a los jóvenes, dándoles la mano, dándoles el ósculo santo, diciéndoles bienvenido, preguntándole y contándole cosas, riendo. A mí me gusta muchísimo la informalidad, y yo creo que el apóstol Pablo era bastante informal, sin olvidarse de su sitio, del que Dios le ha entregado, y su responsabilidad que Dios le había entregado. Gracias al Señor por eso. Entonces él está diciendo a Tito: por esta causa te dejé en Creta. O sea, lo dejé con un propósito, Tito. Yo te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente. O sea, Tito había sido un discípulo ya formado y llamado con un propósito. Ahora Pablo lo deja en Creta porque es una persona confiable, es una persona leal, es una persona honesta, es una persona que sabe de quién aprendió y sabe que el que le enseñó a adorar al Señor. Entonces allí lo deja en Creta para que corrigiese lo deficiente, y dice aquí: y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. O sea, mire, Pablo le da una formación a Tito, y le da una enseñanza a Tito, y lo levanta a Tito, pero le está diciendo para que Tito establezca ancianos. Los ancianos es un equipo de liderazgo en los diferentes lugares. Pablo le está diciendo a Tito: te dejé para que establecieses ancianos. ¿Quién determinaba los ancianos en el respectivo lugar? Tito, que era el responsable de la iglesia. Yo creo firmemente, y en eso disentido de algunas personas, y para mí es totalmente respetable, pero yo creo firmemente que localmente la máxima autoridad es el pastor. Ahí puede llegar el presidente de la misión, puede llegar el apóstol, puede llegar el profeta, pero la autoridad local es el pastor. Y yo lo coloco como un ejemplo muy especial para mí, y es que si yo llego a la casa de mis hermanos, cuando Dios me permite hacer uno de los días, a mí me gusta hospedarme en la casa de alguno de los hermanos, bueno, donde me ubiquen, yo me hospedo. Si me mandan a un hotel, voy a un hotel, pero si me ubican en la casa de una anciana, voy a una anciana, en la casa de una pareja, voy allí, porque Dios me ha enseñado eso y para mí es agradable. Ahora, donde me ubiquen, yo procuro ser modelo, ser testimonio a las personas, en no dejar nada de regar, es ser cuidadoso, porque me están abriendo la privacidad de su hogar. Allí cuando uno llega, tiene que ser un testimonio real y claro en esas personas. Pero no me olvido de que en el lugar donde yo estoy, la máxima autoridad, si es en una familia, la máxima autoridad es el varón de esa casa, es la esposa de ese varón, y son los que ellos ordenan y dicen qué debe hacerse. Yo no puedo llegar a decir en una casa: háganlo de tal o de cual manera, porque no me corresponde. Yo tengo que ser respetuoso de la autoridad y sujeto a esa autoridad. Lo mismo pasa en las congregaciones. Cuando yo voy, aunque estén bajo nuestra cobertura, creo con absoluta firmeza que el pastor local es la autoridad allí, y yo llego con la autoridad que Dios me ha entregado a someterme a la autoridad de allí, porque ese principio me da a mí respeto y le da respeto a las personas. Yo no puedo llegar a un lugar a mandar. He visto desafortunadamente a muchos ministros, muchos hombres o muchos apóstoles que llegan a dar orden en los lugares, y desafortunadamente muchas personas, muchos de los ministerios le tienen hasta miedo a una persona que llega así: va a venir fulano, va a venir el apóstol tal, y él es muy drástico, y hay que ponerle aquí, y hay que hacerle allá, y hay que levantarle. Y si no, señor, el ministro, el apóstol, el que llega de visita, se somete a la autoridad y respeta la autoridad, y lo que haya allí, eso lo disfruta con la familia, con gozo, sentarse a comer allí con las personas a la hora que las personas le entreguen. Entonces,
cuando el apóstol Pablo le entrega una orden a Tito y le dice para que estableciese anciano, le está diciendo: Tito, tengo confianza en que usted ya sabe administrar, dirigir y organizar la iglesia del Señor. Y le está diciendo, me gusta porque el texto dice, para que establecieses ancianos, para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. O sea, ya había una orden, hay un principio, hay una disciplina. Dice: Tito, hágalo. Nosotros sabemos que es el brazo extendido del apóstol Pablo lo que sucede con Tito, es la persona que dirige allí lo que sucede con Tito. Pero entonces ahora sí nos vamos al capítulo 2 de este libro de Tito, porque dice cualidades sólidas. En mi Biblia, ya vuelvo y repito, la Biblia que yo utilizo tiene un título aquí que dice cualidades sólidas de una iglesia. Qué bendición para los que son llamados al ministerio, son llamados a servir al Señor, son llamados con un propósito. Ya lo dije claramente, esta semana he estado hablando de eso. El Instituto Bíblico no hace pastores, el Instituto Bíblico da enseñanza a los pastores, a los que son llamados para ejercer un ministerio. El Instituto Bíblico le enseña a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, a los pastores y a los maestros. Por eso la orden de importancia de los ministerios para mí es horizontal es horizontal y no vertical, no es de arriba abajo, no es un orden jerárquico de arriba abajo, sino que todos tienen el mismo valor delante del Señor y cada uno tiene una responsabilidad ministerial. El apóstol tiene una responsabilidad, el profeta tiene una responsabilidad, el evangelista tiene una responsabilidad, el pastor tiene una responsabilidad y el maestro tiene una responsabilidad, pero todos en igualdad, de acuerdo a su capacidad, me enseña la palabra del Señor, son llamados con ese propósito. Entonces, Pablo deja allí y coloca allí, entonces los deja allí trabajando. Pero mira lo que le dice. Nosotros en el libro de Tito encontramos palabras muy parecidas a las que encontramos en los libros de Timoteo, porque son cartas pastorales. Dice: pero tú, en capítulo 2, versículo 1, pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Recomendación del apóstol Pablo para Tito. Tito, usted tiene que hablar, y lo que usted hable tiene que ser conforme a la doctrina de la palabra del Señor. Aquí dice sana doctrina. ¿Por qué dice sana doctrina? Porque es que se está encontrando, y en nuestros tiempos, esto que está escrito hace aproximadamente 2000 años, que fue escrito más o menos en el año 55, 60 después de Cristo, más o menos fue escrita esta carta. Cuando uno se da cuenta de eso, más o menos en el año 64, cuando fue escrita esta carta, pareciera que allá estaba sucediendo lo mismo que hay ahora. Ahora encontramos unas tantas corrientes de doctrinas que se ha perdido el temor de Dios y la gente va buscando el sitio donde más se acomode a su gusto. La gente quiere acomodar la palabra al gusto de la persona y no que la persona se acomode a lo que la palabra manda. Nosotros creemos firmemente en la Iglesia de Restauración Ministerial Salón. Nosotros creemos que la gente tiene que acomodarse a lo que la palabra dice. No le veo otra alternativa. Aquí el evangelio es uno solo y no es para elegir. En alguna ocasión le dije a la iglesia: la democracia no existe en la iglesia del Señor. La democracia no es para la iglesia está dirigida monárquicamente. Tenemos un rey que dio unas órdenes que dejó escritas en su palabra y esas órdenes se cumplen. Aquí no hay alternativa de cambio, de que esta parte no me gusta. Ahí está, 31.100 versículos, ahí están dados para la orden de la iglesia y para el que quiera someterse a ellos. Y si alguien dice: no me gusta, no estoy de acuerdo, perfecto. Tampoco tenga derecho a reclamar salvación, aunque digan que el Señor lo sigue amando. Hay gente que dice: es que así me ama el Señor. Estoy totalmente seguro, porque Él ama su creación. Lo que no ama es lo que su creación hace. Y si esa persona no quiere entrar en obediencia al Señor, nosotros los pastores no tenemos la costumbre de pelear, como dice el apóstol Pablo, sino que sencillamente en algún momento esa persona va a darse cuenta que se equivocó en su ruta. Y si Dios le dio oportunidad, pues puede tener salvación. Pero pudo haber muerto en su pecado, como dice Ezequiel, y sencillamente se perdió su alma. Yo no soy de los que engañan a la gente diciéndole: vea, usted acepte a Cristo y usted va para el cielo. No va para el cielo si usted no se convierte. La conversión es cambio de vida. No es que yo acepté a Cristo y entonces como lo acepté. No, el aceptar a Cristo o el hacer una oración de fe no le da salvación a nadie. La salvación la da el cambio de vida, el cambio de persona, la forma de ser diferente de la persona a la que da salvación. Sin santidad, dice la palabra del Señor, nadie verá al Señor. Y aquí le dice Pablo a Timoteo en el versículo 1 del capítulo 2,
pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. O sea, le hace la recomendación ahí el apóstol. Que los ancianos, y los ancianos no está hablando de viejitos, me vale la expresión en España, y me vale la expresión en Texas, y me vale la expresión en Panamá. No está hablando de viejitos, está hablando de gente con experiencia. La palabra anciano no quiere decir una persona de muchos años, quiere decir una persona de mucha experiencia. Uno encuentra en la iglesia jóvenes de 20, 22 años con una experiencia, con una seguridad, con una tranquilidad, con una templanza en el espíritu, que dice, este es un anciano fuerte, que se le puede colocar a aconsejar, a ayudar, a levantar, que se puede enviar, y esa persona está trabajando ahí. Personas de ese talante. Pero también encontramos dentro de la iglesia del Señor hombres maduros, 35, 40 y 50 años, que todavía no saben lo que es madurez, responsabilidad, criterio, templanza. Ahí nos encontramos. Cuando él habla de los ancianos, le está pidiendo algo bien especial, aunque en el contexto histórico está hablando de gente mayor, porque está hablando de cosas especiales, pero en el contexto espiritual nuestro es de gente madura, gente fundamentada y cimentada en la palabra del Señor. Que los ancianos sean sobrios. Posiblemente usted tenga una Biblia que no encuentra la palabra sobrio. Que los ancianos sean sobrios. La palabra sobrio quiere decir que sepan tener un pensamiento neutral de acuerdo a algunas circunstancias que se presentan en la iglesia. La sobriedad tiene que ver muchísimo con la tranquilidad, y la tranquilidad le da la experiencia. Usted va a encontrar un ministro joven que se angustia con lo que está pasando, que llama, que pregunta, que dice cómo hago, que se coge la cabeza a dos manos, y por ese proceso pasamos todos. Pero cuando ya hemos pasado un proceso, ya hemos llegado a un nivel de madurez espiritual, entonces la sobriedad debe distinguirnos. ¿Hay un problema? Bueno, hay un problema. El asunto es que apareció el problema, ahora hay que buscarle una solución. En mi concepto, en mi forma de ser, yo siempre miro los problemas como un número 8. Como el número 8 es que el 8 tiene un círculo aquí y tiene otro círculo aquí, y están siempre entrelazados, o si no, no sería el número 8. Y yo miro los problemas de esa manera. Un círculo es el problema, pero el otro círculo es solución, y siempre estarán entrelazados. O sea, siempre que haya un problema, junto al problema siempre vendrá la solución a esa dificultad. Lo que necesitamos es la sobriedad para no correr, sino la sobriedad y la tranquilidad para caminar en la voluntad del Señor, en el conocimiento de Dios, en la verdad de Dios, y así caminando con base en eso, entonces tener la solución a los problemas que puedan presentarse dentro de la iglesia y dentro del grupo de personas que uno está manejando. Que los ancianos sean sobrios. Otra cualidad, dice en el verso 2, serios, y la seriedad no es tener una cara agria en todo momento, como si viviese tomando jugo de limón. Eso no es la seriedad. La seriedad es que me da una persona confiable, a la cual yo pueda hablarle, y en la cual me va a guardar un secreto y me va a dar un consejo sabio para corregir mi vida o para corregir la vida de otro. Que cuando tenga que escuchar a alguien lo escuche con sinceridad, y cuando tenga que ayudar a alguien lo haga con sinceridad. La seriedad es que cuando haga un compromiso. En estos días hablaba con un joven, me decía, pastor, se reunía en ese momento en otro lugar, decía, pastor, el pastor donde yo me reúno me colocó una cita a las 9 de la mañana, yo lo esperé hasta faltando 20 minutos para las 10 y no llegó. Luego me llamó y me regañó y me dijo que por qué no lo había esperado, que si acaso él sabía la ocupación o el tiempo que él tenía. Pues quiero decirle a las personas que actúan de esa manera que ahí no hay seriedad, que cuando usted no es puntual o correcto en los horarios y en lo que usted se compromete, eso le quita seriedad a su vida y le quita seriedad a su ministerio. Entonces, eso de ser serio no quiere decir no sonreír. No confunda una cosa con otra. El cristiano es una persona gozosa, es una persona feliz, pero si esa persona dice, voy a ir a tal lugar y nos vamos a encontrar ahí a tal hora, allí va a estar en el lugar y en la hora que ya han determinado. No hay que esperar a última hora, decir, usted llegó o no llegó, usted va a ir o no va a ir. No, si hay una palabra comprometida, la seriedad nos lleva a cumplir esa palabra. Si por alguna circunstancia de fuerza mayor nos enteramos que hay algún imprevisto y que no podemos asistir, con antelación se llama, se avisa, presenta disculpas y y aclara la situación con quien quiera que sea. Serios, prudentes,
sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Miren estas cualidades hermosas que aparecen en estas personas. O cualidades, perdón, lo dije mal, exigencias hermosas para los que están llamados a ser ministros del Señor. Usted que ha sido llamado como ministro de Dios, a usted le hablo. Usted no fue llamado para ser un ministro cualquiera, usted fue llamado para grandeza, fue llamado para reino, fue llamado para gobierno, y como tal debe dignificar el ministerio. Entonces usted que fue llamado con ese propósito, le está diciendo el Señor, y sé que el Señor se lo está hablando hoy a usted. Usted que está mirando el programa, usted que tiene un propósito especial, usted que me está escuchando a través de la radio, para usted es el mensaje. Dice, serios, prudentes. Un anciano, una persona que tiene una responsabilidad, no debe actuar con ligereza. Debe saber escuchar y saber buscar la guía del Espíritu Santo para responder. Cuando necesitamos dar un consejo, en muchas ocasiones, consejos para empresas, usted no diga lo que a usted se le ocurre. Yo supongo, o por experiencias de otros, no hable eso. Cuando usted llega buscando en un empresario un consejo, un profesional un consejo, una pareja un consejo, un joven o un niño un consejo, está esperando que de su boca salga una palabra de Dios para guiarlo en lo que le está pidiendo. O sea, si es un empresario, está buscando que usted le dé así usted no sea empresario, pero el Espíritu Santo lo va a guiar a dar una palabra de verdad. En muchas ocasiones he tenido que hablar con personas y me dicen, pastor, ¿por qué no me responde? Yo le digo, apenas me lo está diciendo, déjeme digerir, déjeme hablar con el Señor. Porque mi respuesta a usted no le sirve, a usted le sirve la respuesta que Dios tiene, porque la que Dios tiene es la perfecta. Y he aprendido, por ser ya un anciano, a esperar en el Señor que diga cómo hacerlo y qué hacer. Y Dios es perfecto, Dios nos va guiando, y cuando uno vuelve a hablar con esa persona, dice, uy, pastor, qué consejo, yo lo practiqué y Dios lo hizo. Salimos adelante, nos encontramos en esto. Entonces, la prudencia en un hombre, una mujer que le sirve al Señor es muy, muy importante. Y uno que quiere crecer, la prudencia, la discreción. No vaya donde no lo invitan. No dé consejos donde no se lo han pedido. No participe en cosas donde no le han invitado. Eso hace parte de la prudencia de un anciano del Señor. No es que yo como pastor me siento con el derecho de ir y volver y de manejar. No. La prudencia le dice a usted, no lo haga si no lo han invitado, no aconseje si no le han pedido el consejo. Espere que Dios tiene su momento y tiene la palabra sabia. No entre a contender antes de saber qué sucedió. Eso daña la vida, afecta a las personas. Muchas veces y muchas personas se han equivocado. En estos días salí con mi hijo mayor y estábamos por allí cerca, que estaba comprando unas cosas para su apartamento, y resulta que estaba yo en una esquina esperando que él viniera, y en ese momento un hombre de una moto se le atravesó un ciclista. El ciclista fue responsable del accidente y pues sencillamente lo hizo caer de su bicicleta. Ese ciclista se colocó ahí en el piso y gritaba que le raspó la pierna, que le dolía, que le hacía, pero lo que nos dimos cuenta era que el hombre de la bicicleta quería hacer que el motociclista le diera algún dinero por lo que había sucedido. Hay gente que desafortunadamente tiene esa mala costumbre, utilizar su mismo cuerpo. He visto algunos que se colocan frente a vehículos y esto para pedirle plata a las personas, sacarle plata a las personas. Y este ciclista estaba haciendo esto, este hombre de la bicicleta estaba haciendo eso. Entonces la persona de la motocicleta dijo, no, yo no le voy a dar plata y yo me voy. Y él prendió su moto y se fue. La persona que estaba allí de la bicicleta se colgó literalmente de él, se cogió de él y lo caminó, o fue colgado de él como una cuadra. Cuando llegaron al lugar de la cuadra, el hombre de la bicicleta hacía escándalo, gritaba, vociferaba, y entonces la gente salió y le iban a pegar al de la motocicleta, pensando que el conductor de la moto, pensando que era que le estaba robando la moto. Había una interpretación torcida en el momento y pensaron que el ciclista era el dueño de la moto y que el otro le estaba robando. Y se fue un grupo de personas a pegarle. Menos mal que hubo quien le dijo, no, esperemos y aclaremos qué sucedió aquí. O si no, golpean al motociclista y es muy posible que le hubieran hecho daño a su integridad física.
Entonces, la persona sobria debe saber pensar, mirar cómo es la situación, darse cuenta cómo fue la situación. En muchas ocasiones, sobre todo en las parejas, viene él o ella a dar quejas al pastor, al hombre de Dios, a la mujer de Dios. Viene, me hizo, me dijo, me trató, me insultó, esto y lo otro. Y si uno no es prudente, entonces le da la razón al que llegó, pero no sabe qué sucedió con el otro. Entonces, por eso me dice la palabra del Señor que los ancianos deben ser prudentes y sanos en la fe. O sea, no tener una inclinación, saber que lo que Dios hace lo hace perfecto y lo hace para beneficio de todos. Entonces la prudencia nos lleva a nosotros a conquistar y alcanzar muchas cosas importantes para la gloria del Señor. Y ser sanos en la fe es no tener otro tipo de doctrina u otro tipo de enseñanza u otro tipo de práctica. Dependiendo 100% del Señor, llevando todo el tipo de acciones a la guía del Señor. Bajo la guía del Señor, en la unción del Espíritu Santo, las cosas van a salir siempre muy bien. Gloria al Señor. Dice, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. En el amor, que es muy importante, porque sí se cometen errores en eso. A veces, y muchas personas están más pendientes de los jóvenes, que de las ancianas o los ancianos. Entonces la sanidad en el amor ágape del Señor, debe siempre guiarnos a nosotros a ser imparciales, a amar, a respetar, a guiar, a aconsejar con toda la sabiduría del Señor. Y sigue diciendo ahí que en la paciencia, sí lo necesitamos. Los que ya trabajamos en la obra del Señor lo sabemos cuánto necesitamos de la paciencia. Ay, gloria a Dios. Y usted que es asistente a una congregación, qué cosa tan difícil es tener que manejar personas que son difíciles, que son rebeldes, que son a veces contenciosas, en muchas ocasiones irrespetuosas con los líderes. No sea así, porque un día va a ejercer el ministerio y lo que siembra usted hoy, lo va a cosechar en el futuro. Mis amados, yo los bendigo en el nombre de Jesús. Confío en el Señor que esta palabra que he transmitido en el día de hoy edifique mucho a la iglesia, porque sé que estoy hablando a hombres y mujeres llamados con propósito en el Señor. Yo quiero orar por usted para que usted se deje guiar por el Espíritu Santo, para que lo que ha aprendido de personas, de ancianos, de líderes, lo practique en otros lugares, pero por sobre todo que la gloria de Dios esté sobre su vida. Acuérdese siempre que nosotros cuando vayamos a un lugar estamos sometidos a la autoridad en ese lugar. En ese momento a esa autoridad, a esas personas y a ese lugar. Y le debemos respeto. Cuando yo llego a un lugar, con esto cierro, cuando el Señor me permite ir a un lugar, en el lugar donde me hospedan, allí me quedo hasta que yo tenga que salir de ese lugar o de esa congregación o de terminar el evento o el tiempo que estar allí. No me gusta salir a quedarme a otros lugares, no me gusta salir sin que las personas que son mis anfitriones, por respeto, no sepan dónde voy a ir. Es más, antes de salir comento con mi anfitrión. Le digo, hermano o hermana, voy a ir a tal lugar, usted me dirá, ¿puedo hacerlo o no puedo hacerlo? A tal hora, a X hora voy a hacerlo. Por respeto a mi anfitrión y por autoridad que estoy sometido a ellos. No lo haga de que si usted va a un lugar, porque he tenido experiencias feas en eso. Personas que he tenido que han venido y se han alojado en mi casa y de pronto me llaman a la 1 o 2 de la mañana. No, pastor, qué pena, me estoy quedando en otro lugar. Eso no se hace. Es irrespeto a las personas. Eso hace parte de la prudencia, de la seriedad que el Señor nos ha llamado a tener. Los bendigo, ya regreso para que oremos. Porque sé que usted es llamado para ir a muchos lugares y a servir al Señor. Y sé que esto hace parte de la formación. No se vayan a ir, que ya regreso, para que oremos.